Elegido, suspende tu incredulidad por un minuto. Si te has sentido exhausto, como si estuvieras atrapado en un bucle interminable, de espera tengo un mensaje específico para ti. Has estado estudiando para el examen equivocado. ¿Crees que Dios está probando tu paciencia esperando a ver cuánto tiempo puedes sufrir en silencio? Eso es una mentira. Dios no estaba mirando tu reloj, estaba observando tu integridad. Mientras llorabas en privado preguntándote por qué te habían dejado atrás, en realidad estabas aprobando el examen de incorruptibilidad que el 99% de las personas reprueban. No te diste cuenta, pero al negarte a volverte amargado, al negarte a comprometerte cuando estabas desesperado, acabas de calificar para el nivel más alto de autoridad. La evaluación ha terminado. El silencio se está rompiendo. Centra tu espíritu y conéctate con este momento, porque estamos a punto de revelar la recompensa que ganaste sin siquiera saberlo. Pero antes de ir más profundo, necesito que te comprometas con este recorrido. No te vayas, porque al final de este mensaje no solo vas a entender por qué has estado estancado, vas a recibir las 7 formas de confrontación para que no pierdas tu recompensa. En los próximos 40 días vas a descubrir el secreto del linaje que te convierte en el rompedor de ciclos de tu familia. Y finalmente sellaremos esto con una ceremonia de activación que te moverá de la espera a la recepción. Este es el plano de tu próxima temporada. Quédate conmigo, vamos a ese momento. Tal vez fue anoche, tal vez es ahora mismo. Estás sentado en tu coche estacionado en la entrada de tu casa. El motor está apagado, pero aún no abres la puerta. Está oscuro y la única luz viene del tablero. Aprietas el volante y miras a la nada. Sientes un peso físico justo en el centro del pecho. Se siente como una piedra apoyada sobre el esternón. Repasas mentalmente los últimos meses. Miras tu vida y ves una contradicción que no tiene sentido. Ves el trabajo que hiciste. Ves las oraciones que elevaste. Ves las noches que pasaste despierto trabajando mientras los demás dormían. Recuerdas las veces que hiciste lo correcto cuando nadie estaba mirando. Y luego miras los resultados. Nada o peor que nada. Ves a personas que toman atajos a avanzar. Ves a gente que miente y engaña viviendo en la abundancia que te fue prometida a ti. Ves a personas que ni siquiera conocen a Dios recibiendo el mismo avance por el que tú has ayunado. Y un pensamiento se cuela en tu mente. Un pensamiento tan crudo que te da miedo decirlo en voz alta. Piensas, ¿esto es una broma? ¿Me están castigando por ser bueno? ¿Dios olvidó mi dirección? Ese agotamiento que sientes no es solo físico, es fatiga espiritual. Es una disonancia de valor. Sabes que llevas algo grande dentro, pero tu realidad parece un desierto. Y como eres un elegido, como conoces la palabra, has intentado diagnosticar este síntoma. Has tratado de ponerle una etiqueta a este dolor para que tenga sentido. Y la etiqueta que encontraste, la que todos te han dado, es paciencia. Te has convencido de que esta es una prueba de paciencia. Te dices, Dios solo me está enseñando a esperar. Dios está desarrollando mi resistencia. Solo tengo que aguantar un poco más. Solo tengo que sufrir un poco más en silencio. La Biblia parece respaldar esto. Lee Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Analicemos eso. La palabra griega usada allí para paciencia es hipomone. No significa simplemente esperar sin hacer nada. Significa permanecer debajo. Significa sostener una presión pesada sin colapsar. Es la imagen de una persona cargando un peso enorme, temblando, pero sin soltarlo. Así que piensas, ese soy yo. Estoy bajo presión. Estoy sosteniendo el peso. Estoy temblando. Entonces, esta debe ser la prueba. Solo tengo que seguir sosteniéndolo. Solo tengo que seguir soportando esta pesadez. Lees el Salmo 27:14. Espera en el Señor, esfuérzate y Él fortalecerá tu corazón. Y tomas la palabra espera y la conviertes en tu identidad. Construyes una teología del retraso. Empiezas a creer que el retraso es santo. Empiezas a creer que el sufrimiento es prueba de tu llamado. Empiezas a aceptar las puertas cerradas como una señal de que simplemente tienes que esperar más fuerte. La trampa de la prueba de paciencia es que suena muy espiritual. Se siente correcta. Explica por qué nada se mueve. Te da una razón noble para tu estancamiento. Te dices,
Soy como David en las cuevas, soy como José en la prisión, solo estoy en mi temporada de espera. Pero escúchame con mucha atención. Hay una diferencia entre una temporada de preparación y un ciclo de estancamiento. Hay una diferencia entre una pausa divina y una llave que falta. La mayoría de las personas, incluidos tus mentores e incluso tu propio diálogo interno, te dirán que solo tienes que aguantar un poco más, que necesitas más paciencia. Pero Dios acaba de mostrarme una verdad inquietante sobre tu situación. Si continúas simplemente esperando, si continúas solo soportando, vas a fallar la prueba real. Porque lo que estás viviendo ahora no es una prueba del calendario. No se trata de cuánto tiempo puedes esperar. Dios no está en el cielo con un cronómetro diciendo, hagámoslos esperar otros 6 meses para ver si se quiebran. Esa no es la naturaleza de tu Padre. La razón por la que la puerta aún no se ha abierto no tiene nada que ver con el tiempo y todo que ver con la vasija. Y aquí llega la revelación que lo cambia todo. Escúchame en el espíritu. Si esto fuera solo una prueba de paciencia, te habrías graduado hace años. Has esperado lo suficiente. Has llorado lo suficiente. Has resistido lo suficiente. Si el tiempo fuera la única moneda necesaria para comprar tu avance, ya serías multimillonario. Pero Dios no está mirando el reloj de la pared. Está mirando la condición del recipiente. No está preguntando, ¿cuánto tiempo pueden esperar? Está preguntando, ¿qué tan puros pueden permanecer mientras esperan? Esta es la prueba de la integridad. En el reino la promoción no llega a los más rápidos, llega a los más sólidos. El retraso que has maldecido no fue diseñado para torturarte. Fue diseñado para exponer cualquier microfractura en tu carácter antes de que el peso de la gloria sea colocado sobre ti. Piensa en Daniel en la Biblia. Hablamos mucho de él en el foso de los leones, pero su verdadera prueba ocurrió mucho antes, en Daniel capítulo 1. Era un joven cautivo en Babilonia. Le ofrecieron la comida del rey y el vino del rey. Era lo mejor del mundo. Un atajo hacia la comodidad, un atajo hacia la aceptación. Pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Fíjate en esa palabra, contaminarse. Esa es la clave. Daniel entendió que el problema no era la comida, era la fuente. Si comía de la mesa del rey, quedaba atado al sistema del rey. Si tomaba el atajo, comprometía su vasija. Así que eligió verduras y agua. Eligió el camino más difícil. Eligió parecer tonto ante los demás para permanecer puro delante de su Dios. Y al igual que Daniel, tú estás viviendo en Babilonia ahora mismo. El sistema a tu alrededor grita que debes comprometerte para avanzar. Te dice que mientas en esa solicitud. Te dice que manipules esa relación. Te dice que tomes el dinero aunque la fuente no sea limpia. Pero no lo hiciste. Cuando estabas desesperado pudiste haber tomado la comida del rey, pero elegiste las verduras. Cuando estabas solo pudiste haber escrito a esa persona que daña tu espíritu, pero permaneciste solo. Elegiste la integridad antes que el alivio. Y por haber hecho eso aprobaste la prueba que la mayoría de la gente falla en el primer mes. Ahora quiero que visualices algo conmigo. Cierra los ojos un momento, si puedes hacerlo con seguridad. Imagina una hermosa vasija antigua de barro sobre una mesa. Esa vasija te representa a ti tu espíritu, tu carácter. Ahora imagina una mano sosteniendo una jarra de aceite puro dorado y de un valor incalculable. Ese aceite representa la unción. Representa la riqueza, la influencia y la autoridad que Dios quiere derramar en tu vida. Pero antes de verter el aceite, la mano se detiene. El maestro inspecciona la vasija. Si esa vasija tiene una grieta, ¿qué pasa cuando se vierte el aceite? El aceite se filtra, se desperdicia, mancha el suelo. Si la vasija está llena de suciedad, amargura o resentimiento, ¿qué ocurre cuando se vierte el aceite? El aceite se contamina, se vuelve inútil. Este es el principio de la vasija limpia. Dios te ama demasiado como para derramar su aceite precioso en un recipiente agrietado. Has estado rogando por el aceite. Has estado clamando, Señor, derrámalo, Señor, envía el dinero, Señor, envía al cónyuge. Y Dios ha estado susurrando, aún no puedo derramarlo. No porque no quiera, sino porque si derramo este nivel de poder sobre tu nivel actual de carácter, te destruiría. Si te doy millones mientras aún estás amargado, el dinero solo amplificará tu amargura y destruirá a tu familia. Si te doy esa plataforma mientras aún eres inseguro, la fama te aplastará.
Así que el retraso no fue una negación. El retraso fue el alfarero reforzando el barro. Mira el Salmo 26. David dice: Júzgame, oh Señor, porque en mi integridad he andado. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mis entrañas y mi corazón. David no dijo: Júzgame por mi rapidez. No dijo: Júzgame por mi talento. Dijo: Juzga mi integridad estructural. Invitó a Dios a inspeccionar la vasija. Sabía que antes de ser rey, antes de soportar el peso de una nación, tenía que ser sólido. Esto explica lo que te ha estado volviendo loco. Explica la injusticia que ves cada día. Miras a tu alrededor y ves personas que no viven rectamente. Ves gente arrogante, codiciosa y manipuladora. Y aún así parecen estar ganando. Reciben ascensos, compran casas, alcanzan fama viral. Y le preguntas a Dios: ¿por qué ellos? ¿Por qué avanzan tan rápido mientras yo sigo aquí atrapado en el barro? Aquí está la respuesta. La lógica humana dice que lo rápido es mejor. La lógica de Dios dice que lo que está construido para durar es mejor. Esas personas que estás envidiando están construyendo chozas. Una choza se puede levantar en 2 días. Se construye rápido. Parece progreso. Pero en cuanto llega una tormenta, la choza se derrumba. Tú no estás construyendo una choza. Estás construyendo una fortaleza. Estás construyendo un legado. Estás edificando algo que podrá sostener el peso de la gloria durante generaciones. Y una fortaleza lleva tiempo. Una fortaleza requiere un fundamento que se hunda profundamente en la roca madre. Ellos se hicieron ricos rápido porque vendieron su vasija. Resquebrajaron su integridad para dejar entrar al mundo. Cambiaron su alma por velocidad. Pero Dios te está preservando a ti. Te escondió, te desaceleró, permitió que te pasaran por alto. ¿Por qué? Porque está construyendo una vasija de alta resistencia. Necesita que seas capaz de cargar un peso de gloria que partiría la columna vertebral de una persona común. Así que el silencio que sentiste no fue abandono. Fue el proceso de curación. Fue el alfarero cociendo el barro en el horno. En el horno hace calor. En el horno hay soledad. Pero así es como la vasija se vuelve irrompible. Has pensado que estabas fallando porque no te movías. Pero en realidad estabas teniendo éxito porque no te estabas quebrando. Sin embargo, aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Puede que estés escuchando esto y pensando: de acuerdo, lo entiendo. No he vendido mi alma. No he robado dinero. No he hecho nada corrupto. Entonces, ya pasé, ¿verdad? No tan rápido. La corrupción de la que hablo no se limita a los pecados evidentes. No se trata solo de robar bancos o decir mentiras. El enemigo es más astuto que eso. Sabe que eres demasiado recto para los grandes pecados. Así que intenta agrietar tu vasija con venenos sutiles e invisibles. Hay 3 señales específicas, 3 microfracturas casi imperceptibles que el enemigo intenta introducir en cada elegido justo antes de su avance. La mayoría de la gente piensa que son emociones normales, pero Dios las llama corrupción. Y lo increíble es que tú has estado luchando contra estas 3 cosas y ganando sin darte cuenta de que esta era la verdadera batalla desde el principio. La primera señal de que tu vasija es sólida es la negativa a retaliar cuando tenías el arma en la mano. Regresa a ese momento de hace 3 meses. ¿Tú sabes cuál? Alguien te traicionó, mintió sobre ti, intentó destruir tu reputación. Y lo cierto es que tú tenías la munición para destruirlo de vuelta. Tenías las capturas de pantalla, tenías los correos, conocías sus secretos. Estabas allí sosteniendo esa arma digital en la mano. Tu carne gritaba: expónlos, quémalos, hazles probar su propia medicina. Habría sido justo, habría sido justicia, pero no lo hiciste. Borraste el borrador, te tragaste la verdad. Elegiste sufrir la injusticia antes que convertirte en el injusto. En ese momento te sentiste débil. Sentiste que los dejaste salirse con la suya. Pero en el reino espiritual, eso no fue debilidad. Fue el primer pilar de la vasija incorrupta. Mira el modelo de Cristo en 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Observa el patrón. No solo guardó silencio, activamente entregó el juicio al Padre.
Al negarte a ser el juez, permitiste que Dios lo fuera. Pasaste la prueba de la autoridad. Dios vio que podía confiarte secretos sin que los usaras como armas. La segunda señal es la negativa a comprometerte por un alivio rápido. Has estado en un desierto financiero. La presión ha sido asfixiante. Y en medio de esa sequía apareció una oportunidad. Parecía agua. Parecía la respuesta. Tal vez era un trabajo que pagaba el doble, pero exigía apoyar algo poco ético. Tal vez era un negocio donde solo tenías que maquillar un poco los números. Tal vez era una relación que ofrecía seguridad económica, pero exigía que comprometieras tus estándares espirituales. Todo en tu lógica decía, tómalo. Dios quiere que sea bendecido, no. Pero tu espíritu dijo, no. Y escuchaste a tu espíritu. Te alejaste del dinero. Te alejaste del alivio. Volviste a tu temporada seca, quebrado pero limpio. Te sentiste tonto explicándole a tu familia que lo habías rechazado. Pero ese fue el segundo pilar. Demostraste que tu precio no está en venta. La tercera señal es la negativa a cerrar tu corazón. Esta es la más difícil. Después de toda la traición, después de todo el silencio, la reacción natural es levantar un muro, volverte frío, decir, se acabó ayudar a la gente, se acabó ser generoso. Pero mírate, incluso mientras sangras, sigues vendando a otros. Incluso mientras esperas tu propio avance, sigues orando por el de alguien más. Diste esos últimos $20 a alguien que los necesitaba, aún sin saber cómo ibas a pagar tu comida. Mantuviste tu corazón blando en un mundo que intentó martillarlo hasta volverlo piedra. Ese es el tercer pilar. Ahora quiero contarte la historia de alguien que enfrentó exactamente esta misma trinidad de pruebas. Llamémosle David. El año pasado David se estaba ahogando en deudas. Tenía una familia que alimentar y ningún ingreso. Recibió una oferta de contrato que habría resuelto todos sus problemas al instante. Era un trato de 6 cifras. El trabajo era fácil. Pero mientras estaba sentado con el bolígrafo en la mano, suspendido sobre la línea de firma, su espíritu se volvió pesado. Notó una cláusula en el contrato que le exigía engañar un poco a los clientes, solo una táctica de marketing. Miró el saldo de su cuenta bancaria en el teléfono. Estaba en negativo. Miró el contrato. Miró el bolígrafo. Su carne gritaba, fírmalo, Dios entiende que tienes que comer. Pero David dejó el bolígrafo. Le dijo a la empresa, no puedo firmar esto. Salió al coche y lloró. Se sintió un fracasado. Volvió a casa con su esposa con las manos vacías. Pensó que había perdido su bendición. 2 meses después, esa empresa fue allanada por fraude. Los empleados quedaron implicados. La reputación de todos los involucrados quedó destruida. Si David hubiera firmado, habría quedado atrapado en la red. Pero como se alejó, quedó a salvo. Y aquí viene lo más fuerte. 3 semanas después del allanamiento, un competidor de esa empresa se enteró de que David había rechazado el trato. Lo llamaron. Le ofrecieron un puesto limpio, con mejor salario, específicamente porque sabían que era incorruptible. David pensó que estaba perdiendo un contrato, pero en realidad estaba salvando su vida. Tú has hecho lo mismo. Tal vez aún no has visto el allanamiento. Tal vez aún no has visto la nueva oferta. Pero el principio es el mismo. Al decir no al trato del diablo, preservaste tu vasija para el trato de Dios. Así que tienes las señales, tienes la evidencia. Eres la vasija incorrupta. Pero sé que todavía hay una sombra sobre ti. Puedo oír ahora mismo la voz del acusador susurrándote al oído. Dice, no rechazaste la venganza porque seas santo. La rechazaste porque eres débil. Dice, eres solo un felpudo. Eres demasiado bueno. La gente te pisa porque no tienes carácter. Esta es la sombra de la mansedumbre y necesitamos operar esta mentira ahora mismo. El mundo te ha engañado haciéndote creer que ser manso es ser débil. Pero miremos las bienaventuranzas en Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Por qué Dios le daría la tierra a personas débiles? No tiene sentido. A los débiles se los comen. El problema es la traducción. La palabra griega usada para manso es praus. Praus no significa sin carácter. En la Grecia antigua esta palabra se usaba para describir a un caballo de guerra, un enorme y poderoso corcel entrenado para la batalla. Imagina un caballo de guerra. Tiene músculos de acero.
Tiene la fuerza para matar a un hombre de una sola patada. Tiene la velocidad para superar al viento, pero permanece completamente quieto porque está escuchando la orden de su jinete. Eso es praus. Eso es mansedumbre. La mansedumbre no es ausencia de poder, es poder bajo control. Cuando no respondiste a ese insulto, no fue porque no pudieras, fue porque eres un guerrero bajo las riendas del Espíritu Santo. Cuando no demandaste a esa persona, no fue porque tuvieras miedo, fue porque tienes un jinete que te dijo que te detuvieras. Proverbios 16:32 dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Lo escuchas, eres mejor que el fuerte. Eres más poderoso que el que toma una ciudad. Porque conquistar una ciudad solo requiere fuerza, pero conquistar tu propio impulso de atacar requiere una fuerza sobrenatural. Así que deja de llamarte felpudo. Un felpudo guarda silencio porque no tiene opción. Tú guardaste silencio porque tienes disciplina. Hay una cantidad aterradora de poder enrollado dentro de ti, y el hecho de que puedas contenerlo es exactamente la razón por la que Dios está a punto de confiarte su reino. No eres débil elegido. Eres la persona más peligrosa de la habitación, porque eres el único que no puede ser provocado a una pelea que está por debajo de ti. Así que aquí está el veredicto: aprobaste la prueba de integridad. Aprobaste la prueba de la mansedumbre. Mantuviste la vasija limpia. Has demostrado que se te puede confiar poder. Según todo criterio, la recompensa debería estar aquí. La puerta debería estar abierta. Entonces, ¿por qué sigues esperando? ¿Por qué se siente como si todavía hubiera un último candado en la puerta? Esta es la parte de la que nadie habla. Has ganado la victoria personal y eso es excelente. Pero Dios no mantiene a un guerrero de tu calibre en el desierto tanto tiempo solo para refinamiento personal. Aquí hay algo más grande que tú en juego. Hay un secreto en tu linaje, un misterio enterrado en tu ADN, que necesitas conocer ahora mismo. Escúchame con atención. La razón por la que tu prueba se ha sentido desproporcionada, la razón por la que tu batalla ha sido 10 veces más dura que la de las personas a tu alrededor, no es porque Dios te esté castigando. Es porque la prueba que estás atravesando no es solo para ti. Esta es la revelación que va a cambiar por completo tu identidad. Tú no eres solo un sobreviviente, eres un rompeciclos. Has estado mirando tu lucha con una lente microscópica, pensando que solo se trata de tu trabajo, de tu matrimonio o de tu cuenta bancaria. Pero el cielo está mirando tu lucha con una lente telescópica, retrocediendo 3 y 4 generaciones. El retraso que has experimentado no tenía como único propósito formar tu carácter. Tenía que ver con limpiar un campo minado que ha estado destruyendo tu linaje durante 100 años. La razón por la que la presión ha sido tan aplastante es que no solo estás cargando tu propia cruz, estás cargando el peso acumulado de asuntos no resueltos de tus antepasados. Déjame llevarte más profundo en la palabra para demostrártelo. Tenemos que mirar Éxodo 34:7. Ahí se habla de Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Muchos leen esto y se asustan, pero necesitas entender la mecánica espiritual que hay detrás. La Biblia usa palabras muy específicas por una razón. En hebreo existe una diferencia entre pecado e iniquidad. La palabra hebrea para pecado es chatat. Significa errar el blanco. Es cuando sabes lo correcto pero fallas y haces lo incorrecto. Es un acto individual. Pero la palabra que se usa en Éxodo para lo que se transmite por la sangre no es chatat, es abón. Abón viene de una raíz que significa torcer, doblar o distorsionar. Abón no es solo una acción, es una inclinación. Es una deformación en el ADN espiritual que empuja a una persona a repetir los mismos patrones destructivos de su padre. Piensa en una percha de alambre. Si la doblas, se queda doblada. Aunque intentes colgar una camisa, la camisa queda torcida porque la estructura ya está deformada. Eso es abón. Esto explica por qué has sentido impulsos y presiones que no tienen sentido para ti. Explica por qué has tenido que luchar tan duro contra la depresión, la adicción, el divorcio o la pobreza incluso cuando estabas haciendo todo bien. Estabas luchando contra el abón.
Estabas luchando contra la torcedura de tu linaje. Puede que tu abuelo doblara el alambre con su ira. Puede que tu padre lo doblara aún más con su silencio. Y ahora ese alambre ha llegado a tus manos. Por eso la prueba tenía que ser la prueba de la incorruptibilidad. Dios no podía simplemente darte la bendición, porque si derramaba la unción sobre un alambre torcido, la unción fluiría torcida. Necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte, con suficiente integridad, con suficiente poder del Espíritu Santo, para tomar ese alambre doblado y enderezarlo. ¿Te das cuenta de cuánta fuerza se necesita para enderezar un metal que ha estado doblado durante 40 años? Se necesita calor, se necesita presión, se necesita martillo. Eso es lo que has estado sintiendo. El calor no era para quemarte, era para hacerte maleable y poder enderezarte. La presión no era para aplastarte, era la mano de Dios alineando tu linaje con su diseño original. Eres la primera persona en generaciones que no se rompió bajo la presión. Mira Números 14, 18. Ahí se repite este patrón. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Observa esto: Dios perdona la iniquidad, perdona el abón, pero alguien tiene que caminar esa liberación. Alguien tiene que ser quien diga, aquí se termina. Esto cambia por completo tu identidad. Hasta ahora quizá te sentías como una víctima. Víctima del retraso, víctima de la mala suerte, víctima de circunstancias injustas. Pero ahora conoces la verdad: no eres una víctima, eres un pionero, eres un portador de peso espiritual. Dios miró tu linaje, vio el alcoholismo, vio la pobreza, vio el abuso, vio los matrimonios rotos y dijo, basta, necesito un guerrero capaz de cargar el peso de romper este ciclo. Y te eligió a ti. Te escogió porque sabía que tenías la integridad para estar en el fuego sin quemarte. Sabía que tenías la mansedumbre para mantener tu poder bajo control. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Esta es la promesa sobre la que estás de pie. Tú eres el cumplimiento de Ezequiel 18. Tú eres quien declara que la iniquidad termina aquí. El abón termina aquí. La torcedura termina aquí. Cuando te negaste a comprometerte por ese dinero rápido, no solo estabas protegiendo tu propia cuenta bancaria, estabas rompiendo el espíritu de pobreza sobre tus nietos. Cuando te negaste a vengarte y elegiste perdonar, no estabas siendo simplemente amable. Estabas rompiendo el espíritu de amargura que ha plagado a tu familia durante décadas. Tú eres el reparador de brechas. Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de muchas generaciones, y serás llamado reparador de brechas, restaurador de sendas para habitar. Ese es tu título, reparador de brechas. Quiero que sientas el peso de esta verdad. Visualiza una cadena pesada detrás de ti que se extiende hacia la oscuridad del pasado. Es pesada, está oxidada, está fría. Ahora visualízate sosteniendo unas enormes tenazas. Esas tenazas son tu integridad. Esas tenazas son tu negativa a comprometerte. Con cada decisión correcta que tomaste en la oscuridad, estabas apretando esas empuñaduras. Con cada lágrima que derramaste mientras seguías confiando en Dios, estabas aplicando presión. Y el chasquido que oíste en el mundo espiritual fue la cadena rompiéndose. Lo hiciste, enderezaste el alambre, limpiaste el camino. Pero escúchame bien, porque aquí es donde el peligro se intensifica. Ahora que sabes que eres un rompeciclos, ahora que sabes que eres quien está poniendo fin al abón de tu linaje, te has convertido en el enemigo público número 1 del reino de las tinieblas. El enemigo te teme. No le importabas cuando pensaba que solo eras otra víctima. Pero ahora que ve que eres un pionero, ahora que ve que estás liberando a generaciones futuras, ha ordenado un contraataque a gran escala. Sabe que estás cerca de la recompensa. Sabe que la unción está a punto de derramarse. Por eso ha diseñado una estrategia específica para detenerte en los próximos 40 días. Esto no es paranoia, es protocolo. En la guerra espiritual, la intensidad del ataque siempre coincide con la cercanía a la promesa. No te están atacando porque seas débil. Te están atacando porque la puerta se está abriendo y el enemigo tiene pánico de lo que harás cuando cruces ese umbral. Piensa en un partido de fútbol.
Cuando la defensa es más agresiva, cuando el delantero está dentro del área, a segundos de marcar gol. Nadie derriba al jugador que está en la banda bebiendo agua. Derriban al que tiene el balón frente a la portería. Tú estás en el área. La unción está lista para derramarse. La cadena de tu linaje ya está rota. Y por eso el enemigo está a punto de lanzar contra ti las 7 formas de confrontación. No son malos días al azar, son intercepciones calculadas. Y ahora mismo te voy a dar el manual para que las reconozcas, las desarmes y sigas avanzando. Vemos este patrón en Mateo 4. Inmediatamente después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente después de que el Padre habló desde el cielo y dijo, «Este es mi Hijo amado», Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Observa el momento. Acababa de recibir su identidad. Estaba a punto de entrar en su destino. Y justo ahí apareció el tentador. El enemigo no vino con cuernos ni con un tridente. Vino con sugerencias razonables. Vino con atajos. Vino ofreciendo cosas buenas, pero desde una fuente equivocada. Y va a hacer exactamente lo mismo contigo. La primera forma de confrontación es el sustituto financiero. El enemigo sabe que has estado en un desierto económico. Sabe que tienes hambre de un avance. En Mateo 4:3, el tentador le dijo a Jesús, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». En otras palabras, tienes hambre, tienes poder. ¿Por qué esperar a que Dios te alimente? Hazlo tú mismo. En los próximos 40 días se te presentará una oportunidad financiera que parecerá la respuesta a tus oraciones. Será dinero rápido, dinero fácil. Puede ser una oferta de trabajo, un negocio o una inversión. Pero habrá una trampa. Requerirá que dobles tu integridad un poco. Requerirá que te saltes el proceso. Resolverá tu hambre inmediata, pero descalificará tu vasija. Esta es la oportunidad de Ismael. Parece la promesa, pero nace de la carne. Si la tomas, puede que consigas el dinero, pero perderás la unción. Necesitas discernimiento para mirar esa piedra y decir, no la convertiré en pan si Dios no lo ha ordenado. Prefiero tener hambre dentro de la voluntad de Dios que estar lleno fuera de ella. La segunda forma de confrontación es el fantasma del pasado. Esta es la prueba relacional. El enemigo sabe que el aislamiento es difícil. Sabe que has caminado solo porque eres un rompeciclos. Así que enviará a alguien para romper ese aislamiento. De repente una expareja que no te ha hablado en 2 años te escribirá de la nada. Te dirá que te extraña. Te dirá que ha cambiado. O aparecerá una persona nueva que parece perfecta. La química será inmediata. La conexión se sentirá profunda. Pero presta atención al momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo antes de tu avance han sido enviados para actuar como un sifón? Han sido enviados para reconectarte con la misma disfunción de la que te tomó años liberarte. Si vuelves a abrirle la puerta a ese ex, estás invitando al ciclo antiguo a entrar en tu nueva temporada. Si te apresuras a entrar en esa nueva relación, estás atando tu vasija incorrupta a un alma corrompida. Mateo 4:8 dice que el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria. Le ofreció conexión, poder y estatus, pero el precio era la adoración. Cuando ese mensaje aparezca en tu pantalla a altas horas de la noche, no te sientas halagado. Sospecha. Reconócelo por lo que es. Es un intento de arrastrarte de vuelta al barro del que acabas de salir. Borra el número. Bloquea el contacto. Protege tu paz. La tercera forma de confrontación es el atajo. Esta es la tentación de saltarte el proceso. En Mateo 4:6, el enemigo le dijo a Jesús que se arrojara desde el pináculo del templo porque los ángeles lo sostendrían. En otras palabras, salta. Fuerza la mano de Dios. Haz algo dramático para demostrar que eres especial. Puedes sentir el impulso de forzar una puerta que Dios aún no ha abierto. Puedes sentir la presión de anunciar tus planes antes de que estén listos. Puedes sentir la tentación de tomar un atajo hacia la fama o el reconocimiento porque estás cansado de estar escondido. Pero el atajo es una trampa. Si saltas desde el templo, no estás actuando en fe. Estás actuando en presunción. Estás tentando a Dios. El camino de Dios son las escaleras, no el ascensor. Si tomas el ascensor que el enemigo te ofrece, subirás rápido, pero el cable se romperá. Si subes por las escaleras, tus piernas se fortalecen lo suficiente para sostenerte cuando llegues arriba. Entonces, ¿cómo se combate estas 3 formas?
¿Cómo dices no cuando el dinero se ve bien, la persona se ve sola y el atajo se ve rápido? Necesitas usar el protocolo de la pausa. Cada vez que llegue una oportunidad en los próximos 40 días que se sienta apresurada, que exija una respuesta inmediata o que active tu miedo a quedarte fuera, te detienes. Visualiza una puerta en tu mente. Te paras frente a esa puerta y haces una sola pregunta. Esto se alinea con la vasija incorrupta que he luchado tanto por construir. Si el dinero requiere una grieta en tu integridad, la respuesta es no. Si la persona trae caos que perturba tu paz, la respuesta es no. Si el atajo se salta el tiempo de Dios, la respuesta es no. Decir no a cosas buenas es la manera de decir sí a las cosas de Dios. Ahora bien, estas tres primeras formas de ataque son externas. Son relativamente fáciles de identificar si estás despierto espiritualmente. Vienen de fuera, pero el enemigo sabe que eres inteligente, sabe que tienes discernimiento, así que si no logra atraparte con dinero, relaciones o atajos, cambiará de táctica. Dejará de atacarte desde fuera y empezará a atacarte desde dentro. La cuarta y la quinta forma de confrontación son mucho más sutiles. Son asesinas silenciosas. Ocurren en el silencio de tu propia mente y son la razón por la que incluso los escogidos más fuertes colapsan justo en la línea de meta. La cuarta forma de confrontación es el espíritu de comparación. El enemigo sabe que nada mata la gratitud más rápido que mirar el plato de otra persona. En estos últimos días de espera, tus redes sociales se convertirán en un arma. Verás a personas que empezaron después que tú llegar antes que tú. Verás a personas con menos integridad recibir exactamente aquello por lo que tú has estado orando. Verás el anillo de compromiso. Verás la casa nueva. Verás el lanzamiento del negocio. Y un dardo encendido golpeará tu escudo. Pensarás, Señor, he sido fiel. He mantenido mi vasija limpia. ¿Por qué ellos y no yo? Esto es una táctica de distracción. En Efesios 6:16, Pablo nos dice que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. La comparación es un dardo encendido. Quema, produce inflamación en el alma. Si miras de lado, te desaceleras. Los corredores olímpicos nunca miran los otros carriles. Miran la meta. Si empiezas a comparar tu capítulo 10 con el capítulo 20 de otra persona, tropezarás. Debes mantenerte en tu carril. Tu carrera es a medida, tu retraso es a medida, y tu recompensa también lo es. La quinta forma es el susurro de la duda. Este es el truco más antiguo del libro. Es exactamente lo que la serpiente le dijo a Eva en el huerto. De verdad, dijo Dios. Justo antes de la manifestación, el enemigo intentará hacerte dudar de la instrucción original. Te despertarás a las 3:00 de la madrugada empapado en sudor frío. Una voz dirá, te lo inventaste todo. No eres un escogido, solo estás loco. Dios nunca te habló. Todo esto es una ilusión. Este ataque está diseñado para hacerte abortar la promesa justo antes de que nazca. Es guerra psicológica. Debes responderle a esa voz con Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza significa estrategias o engaños. La duda es una estrategia, no es una emoción. Es un intento calculado de desarmarte. La combates volviendo a lo último que Dios te dijo y permaneciendo ahí hasta que Él vuelva a hablar. La sexta forma es el aislamiento agresivo. Esto es distinto de la soledad que Dios te dio. Dios te esconde para sanarte. El enemigo te aísla para destruirte. En esta fase puedes sentir una ola intensa de soledad. Sentirás que todos te han abandonado. Tu teléfono dejará de sonar. Tus amigos parecerán ocupados. Te sentirás como Elías debajo del enebro diciendo, Señor, solo yo he quedado. El enemigo quiere que te sientas no amado para que regreses a consuelos tóxicos. Quiere que creas que tu santidad te ha hecho imposible de amar. No lo creas. No estás siendo rechazado, estás siendo apartado. El silencio humano muchas veces es el requisito previo para la voz de Dios. La séptima forma es el orgullo prematuro. Esta es la más peligrosa. Ocurre cuando recibes un pequeño avance. Tal vez llega un cheque pequeño o se abre una puerta pequeña y piensas, ya lo logré. Te quitas la armadura, dejas de orar, empiezas a celebrar demasiado pronto. Esta es la trampa de Sansón.
Sansón pensó que podía enfrentarse a los filisteos sin su pacto. Se volvió arrogante y perdió los ojos. Efesios 6:13 dice, y habiendo acabado todo estar firmes. No dice habiendo acabado todo relajarse. No dice habiendo acabado todo presumir. Dice permanecer firmes. Mantienes la armadura puesta hasta que la guerra termina. Ahora quiero anclar esto en la realidad. Quiero contarte la historia de una familia con la que trabajé. Llamémoslos los Miller. Los Miller eran rompeciclos como tú. Durante 3 generaciones, los hombres de su familia lo habían perdido todo por el juego y las deudas. El abuelo perdió la granja, el padre perdió la casa, y ahora el hijo John estaba al borde de un avance empresarial masivo que restauraría todo lo que el enemigo había robado. Pero 10 días antes de que llegara la financiación, las 7 formas de confrontación los golpearon al mismo tiempo. John perdió su coche, ese fue el ataque financiero. Su antiguo socio que lo había traicionado lo llamó con una oferta tentadora pero turbia. Ese fue el fantasma del pasado. Luego John vio a su primo que llevaba una vida desordenada ganar la lotería, ese fue el ataque de comparación. John estaba listo para rendirse. Le dijo a su esposa, Dios se ha burlado de nosotros, se acabó. Quería aceptar el trato turbio solo para sobrevivir. Pero su esposa, una verdadera guerrera de oración, reconoció las señales. Ella dijo, no somos víctimas. Estamos bajo ataque porque estamos ganando. Decidieron iniciar un encierro espiritual de 7 días. Apagaron las noticias, apagaron las redes sociales, se negaron a contestar el teléfono. Cada noche se paraban en la sala de su casa y declaraban Efesios 6 sobre su hogar. Se negaron a dejar entrar la duda. Se negaron a dejar entrar la envidia. Al 8º día el teléfono sonó. No era el banco. Era un inversionista que había estado observando a John a distancia durante 2 años. Le dijo, he visto tu integridad. He visto cómo manejas la presión. No solo quiero financiar tu negocio, quiero asociarme contigo. El cheque que llegó no solo fue suficiente para iniciar el negocio, fue suficiente para recomprar la tierra que el abuelo de John había perdido 50 años atrás. ¿Ves lo que pasó? El enemigo intentó quebrarlos justo antes de la restauración. Si hubieran mordido el anzuelo de la comparación, la duda o el dinero rápido habrían perdido la restauración generacional. Ahora mírate a ti. Quiero que hagas un chequeo de resistencia ahora mismo. Escanea tus emociones. ¿Te sientes amargado por el éxito de otra persona? Esa es la forma 4. Arráncala. ¿Escuchas una voz que dice, Dios te mintió? Esa es la forma 5. Silénciala. ¿Te sientes como si fueras el único luchando esta batalla? Esa es la forma 6. Es una mentira. Estás de pie en los mismos zapatos que los Miller. Estás al borde de una reversión que sacudirá todo tu linaje. Tienes el escudo, tienes la espada, tienes el manual. Pero hay una última pieza del rompecabezas que aún no hemos tocado. Hemos hablado de la lucha, hemos hablado del arma, pero todavía no hemos hablado del premio. Tú crees que estás luchando por dinero, crees que estás luchando por una relación, crees que estás luchando por paz. Te equivocas. La recompensa que Dios ha preparado para la vasija incorrupta no es lo que tú piensas. Es algo mucho más peligroso y mucho más poderoso. Y si no sabes qué es, podrías desecharlo accidentalmente cuando llegue. La recompensa que Dios ha preparado para la vasija incorrupta no es solo dinero, no es solo comodidad. Esas son las recompensas del mundo y son baratas. La recompensa para un rompeciclos, la recompensa para alguien que ha enderezado el alambre torcido de su linaje, es algo que la Biblia llama autoridad de dominio. Verás, a Dios no le interesa solo hacerte rico, le interesa hacerte gobernante. Le interesa darte los recursos para reconstruir las ruinas antiguas de tu familia y de tu comunidad. El dinero es solo papel. La autoridad es el poder de cambiar atmósferas. La autoridad es el poder de entrar en una sala y cambiar el resultado de una reunión sin decir una sola palabra. La autoridad es la capacidad de hacer que los recursos vengan a ti en lugar de que tú los persigas. Este es el nuevo aceite, y esto nos lleva a Malaquías 3:10. ¿Conoces este versículo? Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos encanta la parte de las ventanas que se abren, pero ignoramos la última parte.
hasta que no haya lugar para recibirla. Esto es una advertencia. Dios está diciendo, estoy a punto de derramar algo tan grande, tan pesado, tan abundante, que si no tienes la capacidad para manejarlo, te aplastará. Imagina que estás debajo de una cascada con un vaso de papel. El agua es la bendición. Pero como tu capacidad es pequeña, la fuerza de la bendición destruye el vaso. Esto explica el retraso. Esto explica el silencio. Esto explica la soledad. Dios no estaba reteniendo la cascada. Estaba quitando el vaso de papel de tu mano y forjándote como un depósito de acero. Estaba expandiendo tu capacidad. Tú pensabas que estabas esperando a Dios, pero Dios estaba esperando tu mayordomía. Vemos este principio en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25. El Señor dio 5 talentos, a uno, 2 a otro y 1 al último. Pero el versículo 15 añade un detalle que muchos pasan por alto. Dice que dio a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. El Señor no dio según sus necesidades. No dio según sus oraciones. Dio según lo que podían administrar sin perderlo. Si Dios hubiera respondido a tu oración de millones hace 5 años, sé honesto contigo mismo. ¿Los habrías usado para romper la maldición generacional? ¿O los habrías usado para alimentar tu ego? ¿Habrías construido un legado? ¿O habrías comprado cosas para impresionar a personas a las que no les importas? El retraso fue tu protección. Dios te amó demasiado como para darte un arma que no sabías apuntar. Pero ahora, porque superaste la prueba de la incorruptibilidad, porque rechazaste el dinero rápido y los atajos, tu capacidad ha cambiado. Ya no eres un vaso de papel, eres una vasija de honra. Y como la vasija está lista, la transferencia es inminente. Sin embargo, hay una última instrucción que debes implementar de inmediato. Necesitas instalar un sistema de seguridad para este nuevo nivel de autoridad. A esto lo llamo el protocolo de pureza. En Lucas 12:48, Jesús dice, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará. Cuanta más autoridad cargas, más estrictas se vuelven las reglas. Ya no puedes vivir como un cristiano casual. Ahora eres un mayordomo del reino. Quiero que visualices una carpeta con un portapapeles en tu mente ahora mismo. Imagina que eres el director ejecutivo de tu propio espíritu. Cada mañana, antes de mirar el móvil, antes de hablar con nadie, necesitas marcar mentalmente 3 casillas en ese portapapeles. Esta es tu auditoría diaria. Casilla número 1, revisa el motivo. Pregúntate, ¿lo que estoy persiguiendo hoy, lo persigo para quedar bien o para hacer el bien? ¿Estoy construyendo mi reino o su reino? Si el motivo es el orgullo, el aceite deja de fluir. Revisa el motivo. Casilla número 2, revisa la fuga. Pregúntate, ¿estoy guardando hoy alguna ofensa secreta? ¿Hay una pequeña grieta de amargura hacia alguien? Recuerda, el aceite es costoso. No puedes permitirte que se filtre por una grieta de falta de perdón. Si hay amargura, sella esa grieta con perdón de inmediato. Casilla número 3, revisa la puerta. Pregúntate, ¿a quién estoy permitiendo hablar en mi vida hoy? Tu oído es una puerta. Si escuchas chismes, contaminas la vasija. Si escuchas duda, contaminas la vasija. Debes convertirte en un guardián implacable de tu propia alma. Si puedes marcar estas 3 casillas cada mañana, creas un entorno seguro para la aceleración que viene. Y no te equivoques, viene. Has estado avanzando a 1 kilómetro por hora durante 10 años. Te has acostumbrado al ritmo lento. Te has acostumbrado a la lucha. Pero las leyes espirituales de la física están a punto de cambiar en tu vida. Cuando la vasija es aprobada, Dios quita el límite de velocidad. El aceite ha sido preparado. La vasija ha sido purificada. El plan de mayordomía está en su lugar. Ahora Dios está a punto de pisar el acelerador y la velocidad a la que las cosas van a suceder en tu vida será tan rápida que te mareará. Necesitas ver la evidencia de esta aceleración antes de sellarla en oración. Necesitas entender que cuando Dios decide recompensarte, no paga en cuotas, paga en sumas completas. A esto lo llamamos aceleración divina. Es la ley espiritual que permite a Dios comprimir 10 años de bendiciones en 24 horas. Quiero contarte la historia de una mujer llamada Sara para demostrarte que esto es real. Sara era una escogida igual que tú.
Había estado trabajando en un proyecto ministerial durante 12 años, 12 años de puertas cerradas, 12 años de financiación que se caía, 12 años de personas diciéndole que se rindiera y buscara un trabajo de verdad. Había superado la prueba de integridad. Se negó a diluir su mensaje para hacerse popular. Había superado la prueba de mayordomía. Administró fielmente a su pequeño equipo, incluso cuando no podía pagarles. Un martes por la mañana estaba sentada en la mesa de su cocina, mirando una cuenta bancaria con $40. Estaba lista para rendirse. Pensó, he desperdiciado mi vida, pero no sabía que la vasija por fin estaba lista. A las 10:00 de la mañana, recibió un correo electrónico de un donante que nunca había conocido. Querían financiar toda su visión. A las 14:00, la transferencia bancaria llegó a su cuenta. A las 17:00, el dueño de un edificio la llamó y le ofreció un espacio gratis. En 8 horas, Dios hizo lo que ella había intentado hacer durante 12 años. Esa misma tarde, sentada en la misma mesa de la cocina, temblaba. Miró sus manos. Eran las mismas manos que estaban vacías por la mañana, pero ahora rebosaban. Comprendió que Dios no había llegado tarde. Simplemente había estado acumulando impulso para una liberación masiva. Esto es lo que significa Joel 2, cuando Dios dice, «Os devolveré los años que devoró la langosta». No solo restaura el día, restaura los años. Compra de vuelta el tiempo que perdiste en el desierto. Y esto nos lleva al punto profético exacto donde te encuentras ahora. Estás saliendo de la temporada de siembra y entrando en la temporada de Amós. Escucha Amós 9:13. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que siembra la semilla. ¿Entiendes la física de este versículo? En el mundo natural hay una gran distancia entre arar y cosechar. Siembras en primavera, esperas todo el verano y cosechas en otoño. Pero Dios está declarando una temporada en la que el ciclo se acelera tanto que el que cosecha se choca con el que siembra. La bendición sale de la tierra más rápido de lo que puedes meter la semilla. Este es el momento Kairos. Los griegos tenían 2 palabras para el tiempo. Cronos es el tiempo del reloj tic-tac día tras día esperando en la fila. Has estado viviendo en Cronos, pero Kairos es el tiempo de Dios. Es una intersección vertical donde el cielo invade la tierra. En Kairos un día es como 1000 años. Estás a punto de experimentar una semana Kairos. Los contratos que normalmente tardan 6 meses en negociarse, se firmarán en una tarde. La sanidad que suele requerir años de terapia ocurrirá en un momento de adoración. La restauración de tu familia que parecía imposible sucederá en una sola cena. ¿Por qué? Porque la vasija incorrupta tira de la línea de tiempo del cielo. Así que necesito que te prepares. Y no hablo de prepararte de manera casual. Hablo de prepararte como un soldado que escucha la sirena de ataque aéreo. Estamos a punto de entrar en la ceremonia de activación. Esto no es solo una oración, es una transacción legal en el reino espiritual. Vamos a sellar tu vasija. Vamos a anunciarle al enemigo que ha perdido y vamos a ordenar que comience la aceleración de Amós 9:13. Necesito que cambies tu postura ahora mismo. Si estás acostado, incorpórate. Si estás conduciendo, sujeta el volante con autoridad. Si estás sentado, endereza la espalda. En tu mente quiero que te visualices poniéndote de pie en el espíritu. Imagina a tu hombre interior levantándose del polvo de la derrota. Sacúdete el espíritu de pesadez. Sacúdete la mentalidad de víctima. Visualiza la armadura de Dios encajando sobre tu cuerpo. Escucha el sonido del metal al ajustarse el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu. No eres un mendigo esperando una migaja. Eres un general esperando una orden. No dejes que tu mente divague. No mires las notificaciones de tu teléfono. Desconéctate del mundo durante estos próximos minutos. Todo el dolor, toda la espera, todas las lágrimas de la temporada pasada te han llevado a este momento específico. El papeleo está sobre el escritorio del cielo. El bolígrafo está en tu mano. Los preparativos han terminado. Las puertas del almacén están crujiendo al abrirse. No apagues este video. No salgas de esta atmósfera. Estamos a punto de realizar la acción más importante de todo tu recorrido. Estamos cruzando el umbral ahora.
Este es el momento en el que ocurre la transacción espiritual. Quiero que visualices tu espíritu entrando en la sala del trono. La atmósfera está cargada de gloria. El ruido del mundo se ha desvanecido. Solo están tú y el Rey. En tu mente, sin mover un solo músculo, quiero que te veas arrodillado no en derrota, sino en la postura de un caballero que recibe una espada. Coloca tu mano sobre tu corazón en el espíritu y concéntrate en mi voz. Yo voy a hablar y tu espíritu va a estar de acuerdo. Padre, en el nombre de Yeshua, hoy nos presentamos ante la corte del cielo. No venimos como mendigos, sino como vasijas incorruptas que han sobrevivido al fuego. Presentamos las cicatrices de nuestros corazones como prueba de nuestra resistencia. Presentamos las oportunidades que rechazamos como prueba de nuestra integridad. Señor, tú has visto sus lágrimas en el lugar secreto. Has visto la dieta de legumbres que eligieron cuando el mundo les ofrecía el manjar del rey. Has visto cómo contuvieron su lengua cuando querían gritar. Y hoy pedimos que se emita el veredicto. Decreto y declaro sobre este escogido que la temporada de prueba queda oficialmente cerrada. Sello los resultados de la prueba de incorruptibilidad como aprobados. Hablo al ADN espiritual de este linaje. Por el poder del Espíritu Santo corto el cordón de Labón. Rompo el ciclo de pobreza, el ciclo de divorcio, el ciclo de adicción y el ciclo del casi, pero no. Declaro que esta persona es el rompeciclos. El alambre torcido ha sido enderezado. La iniquidad de los padres se detiene aquí. No tocará a sus hijos. No tocará su futuro. Invoco la autoridad de Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Tomo esa llave de autoridad y la pongo en tu mano ahora mismo. Ordeno que las puertas que estaban oxidadas y cerradas se abran de golpe. Ordeno que las finanzas que estaban retenidas en el ámbito espiritual sean liberadas a la vasija incorrupta. Ordeno que los recursos, las conexiones y la influencia encuentren tu dirección. Ahora establecemos el perímetro. Ato las 7 formas de confrontación. Reprendo el espíritu de comparación. Silencio el susurro de la duda. Expongo el sustituto financiero. Bloqueo al fantasma del pasado. Declaro que tu discernimiento está activado. Olerás la trampa antes de poner un pie en ella. Verás la estrategia del enemigo antes de que se despliegue. Estás cubierto por la sangre y protegido por la verdad. Sello el protocolo de pureza sobre tu mente. Administrarás este aceite con temor y reverencia. No tendrás fugas. No te agrietarás. No comprometerás tu integridad. Y ahora activo la aceleración. Declaro Amós 9:13 sobre tu calendario. Declaro que el que ara alcanza al segador. Declaro que en los próximos 40 días verás cumplido el trabajo de 40 años. Declaro que las llamadas que has estado esperando se están haciendo ahora mismo. Declaro que los contratos se están redactando ahora mismo. Declaro que las personas que te rechazaron verán la gloria de Dios sobre ti y quedarán asombradas. Deuteronomio 28:8 dice: El Señor mandará la bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pongas tu mano. Ordeno que esa bendición caiga. Ordeno que el almacén se llene. Ordeno que el desbordamiento comience. Escogido, recibes esta comisión. ¿Estás listo para caminar como gobernante y no como víctima? ¿Estás listo para cargar el peso de esta gloria? Si estás listo, quiero que abras tu boca donde estés o que lo grites en tu espíritu y digas sí. Dilo otra vez, sí. El cielo ha escuchado tu sí. Los ángeles han registrado tu sí. El enemigo ha temblado ante tu sí. Job 22:28 dice: Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Está decretado, está establecido. La prueba ha terminado, la recompensa ha sido liberada. Has sido despedido del desierto. Camina en tu autoridad.